Chapter 111. Chapter 111. Battle of the Five Armies PT 3. Punto de vista general. Ruinas del valle. En las estribaciones meridionales, la falange de elfos, recién organizada bajo el mando de Aldril y Legolas, tomó forma. La zona despejada cerca del muro les permitió descender sin riesgos innecesarios. Con la precisión inherente a su raza, los elfos descendieron con una disciplina impecable, y cada movimiento era un reflejo de siglos de entrenamiento y experiencia. Más de 500 guerreros se alinearon en filas perfectas, con sus lanzas en alto como un bosque de acero, listos para la batalla. El brillo de sus armas y armaduras reflejaba la tenue luz del amanecer, un marcado contraste con la siniestra oscuridad de las filas orcas. Delante de ellos se encontraba Legolas, con la postura erguida y la mirada fija en el horizonte, donde los orcos se reagrupaban desorganizados. Las innumerables flechas disparadas por los elfos desde la muralla habían hecho mella en las filas enemigas, obligándolas a retroceder. Ahora, el príncipe de los elfos escrutaba cada detalle del campo de batalla, esperando el momento preciso para dar la orden de carga. Sin embargo, su atención vaciló por un momento, atraída por una figura que se destacaba en medio del caos. Moviéndose con una gracia letal, Aldril atravesó a los enemigos con una precisión casi sobrenatural. Cada giro y golpe era una obra maestra, una danza que fusionaba elegancia y brutalidad en igual medida. Legolas no pudo evitar dejar que su mente divagara por un instante. Es como si el viento de Manuel os guiara, pensó cautivado. Había algo hipnótico en el estilo de Aldril, una mezcla de salvajismo y belleza que nunca antes había presenciado. Una danza llena de salvajismo, reflexionó, incapaz de apartar la mirada. Los orcos fueron aniquilados por todos lados, sus filas colapsaron bajo la danza estelar de Aldril, cuyos movimientos irradiaban un brillo resplandeciente. Debo apurarme, pensó Aldril, girando en un círculo completo y cortando las cabezas de los desafortunados orcos que habían cometido el grave error de rodearlo. No había necesidad de mirar atrás. Sus sentidos, ahora agudizados por la sangre dracónica que corría por su cuerpo, le permitían estar siempre atento a lo que sucedía a su alrededor. Legolas. Gritó Aldril, saltando hacia atrás con tanta fuerza que dejó una pequeña huella en la hierba manchada de sangre. El salto lo llevó por el aire como una hoja de otoño y aterrizó ante la falange con la gracia de una pluma. El grito de Aldril fue la señal que Legolas había estado esperando. Con expresión serena y ojos expectantes, dio la orden que los elfos habían esperado ansiosamente. Cargar. Como un mar embravecido, las lanzas que formaban un bosque de acero descendieron, acompañadas por el estruendoso grito de batalla de los elfos. Fue una carga feroz, rebosante de anticipación y odio, sus manos aferraban sus lanzas con el deseo de atravesar a las viles criaturas que tanto despreciaban. El choque fue despiadado. Solo el sonido crujiente de la carne al ser perforada y el sonido metálico de la armadura llenaban el aire. Cada impacto resonaba en la pared sur del valle, mientras la carga de los elfos desataba un torbellino de sangre negra, oscureciendo el brillo de sus armaduras como un eclipse solar. Sus rostros, serenos y hermosos como esculturas divinas, no delataban emoción alguna, solo una concentración absoluta. Sin embargo, una mirada más atenta a sus ojos revelaba un destello de furia contenida y el feroz éxtasis de la batalla. Legolas se mantuvo firme, con una postura tan firme como la montaña más antigua, imperturbable ante el caos. Desde su posición elevada, observó cada rincón del campo de batalla con ojo agudo, comandando a los arqueros elfos que habían descendido del flanco de la montaña. El número de orcos no es el que Gandalf estimó, murmuró, sus palabras apenas audibles en medio del estruendo de la batalla. Aldril, a su lado, permaneció igualmente vigilante, sus ojos brillando con una intensa luz depredadora mientras estudiaba el campo de batalla como un halcón en busca de su próxima presa. Esa sensación persiste. Algo anda mal, Legolas, respondió con tono de urgencia. El conocimiento que creía que lo ayudaría ahora era inútil, Azog no estaba a la vista y solo un pequeño grupo de trolls se había unido a la refriega, todos ellos ahora muertos por su espada. No hay trolls de asedio, añadió Legolas, con la misma sensación de inquietud creciendo dentro de él como una fiebre. Su intercambio fue interrumpido abruptamente por una aclamación estruendosa. Los orcos se retiran. Gritaron los hombres apostados en las paredes del valle. No los dejes escapar. Mátenlos. Su falta de disciplina y sus emociones desbordantes les impidieron mantener la formación. La euforía de haber ganado una batalla que nunca antes habían librado los llenó de tal emoción que olvidaron la regla de oro del campo de batalla. Permanecer alerta incluso después de que la pelea pareciera ganada.
Algunos jóvenes, abrumados por la emoción, descendieron las escaleras orcas que aún se mantenían en pie a lo largo de la pared. Su supervivencia se debió en gran parte a la división del ejército orco en dos grupos. Si bien hubo algunas bajas, causadas por las docenas de cadáveres orcos esparcidos por la pared, algunos orcos lograron volver a subir y matar a sus enemigos. Sin embargo, en comparación con las enormes pérdidas del lado orco, el número de muertos humanos fue insignificante. Regresen. No rompan la formación. Los gritos desesperados y furiosos de Bart resonaron, pero los jóvenes, intoxicados por la emoción de la victoria, continuaron persiguiendo a los orcos que huían. No se preocupe, mi señor. Los elfos están allí y, si algo sucede, lo ayudarán, dijo uno de los guardias más viejos de la ciudad del lago. Su tono alegre estaba extrañamente fuera de lugar en medio de la masacre de los cuerpos de los orcos. Un gruñido bajo se escuchó en la distancia y atrajo la atención de Bart. Vio que los jóvenes retrocedían de repente, corriendo despavoridos. Los huargos supervivientes habían caído sobre los orcos que huían, desgarrándolos salvajemente o hundiendo sus mandíbulas en los cuerpos de los desertores cobardes. ¿Lo ve, mi señor? Incluso se están matando entre ellos, dijo el viejo guardia con tono desenfadado, intentando calmar el ceño fruncido de Bart. Comprendía a esos jóvenes. Una vez, él también había soñado con librar una gran batalla y salir victorioso. Pero el comportamiento jubiloso del guardia se desvaneció cuando Gandalf corrió hacia Bart, señalando urgentemente hacia el flanco oriental. Los orcos están atacando el lado este del brazo de la montaña, esto fue solo una distracción, exclamó el mago. Sus palabras, como una maldición, fueron seguidas por un grito resonante que resonó por las ruinas del valle. Desde el flanco sur se escuchó el grito penetrante de Aldril, que resonó como la chispa de la pólvora encendida. Orcos en nuestra retaguardia. Entonces la verdad quedó clara. Estaban rodeados. En el lado oriental, los hombres descendían por el empinado brazo de la montaña, huyendo aterrorizados del abrumador ejército de orcos que los atacaba. Al sur, los arqueros elfos, ahora posicionados debajo del muro, disparaban descargas de flechas hacia la ladera de la montaña. La expresión nerviosa en el rostro de Gandalf era un reflejo sombrío de la terrible situación en la que se encontraban. Su mirada se desvió hacia los orcos, que descendían en tropel por ambos brazos de la montaña, descendiendo como una plaga imparable. Nos tienen rodeados. Punto de vista general. La situación parecía sombría para Gandalf. Su inquietante premonición se había hecho realidad. La ventaja unilateral que tenían se había visto eclipsada por el tumulto de orcos que descendían por los brazos de la montaña, una plaga negra a ojos de los presentes. Esto está mal, murmuró, buscando desesperadamente una solución que pudiera llevarlos a la victoria. Pero por más que lo pensó, la respuesta se le escapó. Las águilas, pensó, traerán ventaja si llegan a tiempo. Su esperanza ahora descansaba en el clan de las águilas, aunque no veía señales de ellas. Esto le resultaba extraño, las águilas eran veloces y no podía comprender la razón de su demora. Con la resolución ardiendo en sus ojos, Gandalf se levantó como la figura que realmente era. Un Istari, un espíritu subordinado a los Valar, encargado de guiar a los desprevenidos habitantes de la Tierra Media contra la oscuridad de Sauron. Su presencia llamó la atención de los oprimidos, de aquellos que ya se habían rendido ante las inmensas y afiladas armas de los orcos que descendían de la montaña. Su voz autoritaria resonó como un trueno tras un relámpago. Prepárense para luchar. 1. Su voz resonó entre los humanos, cuyos ojos asustados dieron un paso atrás. Esas palabras tenían una magia que encendía sus espíritus. Un fuego abrasador como la luz del amanecer brillaba ahora en sus ojos. Esa luz era la tenacidad, una cualidad peculiar en los humanos que Gandalf admiraba profundamente. 1. Arcos. Gritó un soldado, inspirado por las palabras de Gandalf. No hacía mucho tiempo, había considerado huir como un cobarde, abandonando a sus compañeros. Pero algo dentro de él respondió a esa orden. Más flechas aquí. Gritaron algunos. Los que antes temían por sus vidas se organizaron, con una nueva determinación en sus ojos. Ahora estaban dispuestos a morir si eso significaba derrotar a las viles criaturas que tenían delante. Preparad los arcos. Gritó Bard desde un costado, con una determinación palpable que cualquiera que se detuviera a mirar podía ver. Unos momentos antes, había estado dando órdenes de mantener la línea, tratando de despertar la voluntad de sus hombres. Afortunadamente, la voz profunda de Gandalf había reforzado sus ánimos. El tenso sonido de los pasos y las respiraciones hacía que el choque inminente fuera casi tangible. El suave sonido de las cuerdas de los arcos al tensarse resonaba en la pared.
El bosque salvaje de acero que sostenían los orcos eclipsaba la tierna hierba verde recién brotada. Los elfos, comandados por Thranduil, se dispersaron a lo largo de la muralla, llenando los huecos que habían dejado los hombres. Su número no había disminuido. Todos habían sobrevivido a la batalla hasta el momento. Sus rostros radiantes presentaban un marcado contraste con los rostros grotescos de las bestias que se encontraban debajo. Consciente de lo que estaba por venir, Thranduil se acercó al mago gris, que permanecía firme en la muralla, observando la enorme horda de orcos que seguía descendiendo. Su mirada captó al grupo de Legolas y Aldril, que lideraban a 600 elfos hacia las puertas de Erebor. Fue una decisión sabia, sabiendo que esos elfos habían atacado recientemente para eliminar a los orcos restantes. Ahora estaban a medio camino de Erebor. Intentar regresar a las ruinas del valle en medio de la avalancha de orcos que se acercaba sería un suicidio. Mitrandir, dijo Thranduil, atrayendo la atención del mago gris. Gandalf lo miró fijamente con sus penetrantes ojos grises. ¿Vendrá el clan del Águila? Era una pregunta cargada de significado. Su supervivencia dependía del apoyo externo. En años pasados, los orcos habían explotado su abrumadora mayoría para aplastar incluso a los elfos más hábiles. Lo harán, afirmó Gandalf. Entendía las preocupaciones del rey elfo, pero solo podía ofrecerle palabras tranquilizadoras. Confiaba en las águilas y creía que no los abandonarían en circunstancias tan desesperadas. Por parte de Aldril y Legolas, la situación distaba mucho de ser ideal. Junto con su falange de elfos y arqueros, se retiraron hacia el pie de la montaña. Era la única manera de sobrevivir. Los orcos habían llegado sin previo aviso y les habían bloqueado el camino de regreso a las ruinas del valle. Los elfos de la muralla protegían su retaguardia mientras avanzaban hacia las puertas de Erebor. Reagrupémonos con los enanos, ordenó Aldril. La negativa de los enanos a cargar y, en su lugar, dejar expuesta la retaguardia de los elfos había provocado un visible malestar entre sus filas. Sin embargo, después del ataque sorpresa de Azog, la decisión de los enanos de permanecer firmes tras sus murallas había resultado, en cierto modo, ventajosa. Un Aldril comprendió que los enanos estaban apostando a que los ejércitos enemigos se desgastarían entre sí antes de realizar su movimiento. Esta táctica, que claramente formaba parte de los planes cada vez más erráticos de Thorin, era arriesgada. Ahora dependía de si el rey que se encontraba bajo la montaña recobraría el sentido y no los traicionaría atacándolos por la espalda. En el peor de los casos, Aldril sabía que tendría que tomar una decisión drástica. Matar a Thorin y redirigir la atención de los enanos hacia él, obligándolos a unirse a la batalla. Rápido, rápido. Instó Legolas a sus compañeros elfos. Su ventaja residía en su velocidad y resistencia sobrehumanas. Lo que a un humano le llevaría horas, podía cubrirse en apenas unos minutos a su ritmo máximo. A pesar de su eficiencia, Legolas no podía negar su disgusto por dirigirse hacia los enanos. Ya habían demostrado que no eran confiables, su negativa a abandonar Erebor y unirse a la lucha era prueba suficiente. Sin embargo, no había otra opción. Dar marcha atrás significaría enfrentarse a las hordas enemigas que acechaban para asediar las ruinas del valle. En su camino, Aldril y su compañía se encontraron con los hombres de Bart. Los humanos, obligados a retirarse del brazo oriental de la montaña bajo la presión del enemigo, se unieron a los elfos en su retirada hacia los muros de los enanos. Casi 200 hombres corrían desesperadamente, sus pasos formaban una sinfonía caótica que contrastaba marcadamente con la marcha ordenada de los elfos. El marcado contraste entre los dos grupos era imposible de ignorar. Los elfos avanzaban en una formación perfectamente estructurada, cada movimiento calculado y sincronizado, como si el peligro detrás de ellos no existiera. Sus rostros permanecían impasibles y estoicos, máscaras que hablaban de 1000 batallas y siglos de experiencia. Muchos habían luchado en la guerra de la última alianza, y ese peso de la historia se notaba en sus miradas. Sin embargo, la disciplina no era universal. Entre las expresiones serenas, se podían ver ojos nerviosos, destellos de emoción reprimida que los elfos más jóvenes no podían ocultar por completo. La amenaza inminente de Azog y sus fuerzas ensombrecía sus mentes. Aún así, ninguno de ellos vaciló. En cambio, los hombres de Bard eran un reflejo de la humanidad en su fragilidad y valentía. Corrían sin orden ni coordinación, con la respiración agitada y el miedo grabado en sus rostros. Algunos se quedaban en la retaguardia, cubriendo la retirada, mientras otros ayudaban a los camaradas heridos. Era una clara demostración de que en la guerra, a pesar de las diferencias raciales y militares, había una verdad compartida. Todos querían sobrevivir.
En la cima del brazo sur de la montaña, se alzaban estandartes sobre las ruinas de lo que una vez fue un bullicioso centro comercial para hombres, enanos y elfos. Un lugar que una vez estuvo lleno de alegría y comercio ahora se encontraba en silencio. Sus únicos habitantes eran la nieve y los restos desmoronados de una era pasada. En lo alto de los restos de una torre, Asok se alzaba como un formidable general. Desde su posición privilegiada, observaba con gran júbilo las filas y filas de orcos que marchaban a sus órdenes. La densa formación de lanzas formaba un bosque sombrío, y sus bordes oxidados añadían un aspecto aún más aterrador a las ya de por sí horrendas filas de orcos. Gatur, Krimpulu Gigolu Trakatu Kagdum Patugdum. Reagrupaos y rodead a los elfos que corren hacia los enanos, ordenó. Su voz, en la lengua negra de Mordor, era abrumadoramente dominante, llena de odio y burla. El sonido de esa vil lengua, hablada solo en Mordor, podía poner nerviosos incluso a los más decididos, provocando ataques de nervios o, en casos extremos, un miedo paralizante. El sonido de una trompeta resonó en todo el valle y los estandartes se movieron. Uno se movió hacia la derecha, el otro hacia la izquierda. Los líderes orcos, que habían soportado incontables palizas para entender cada señal, recordaron sus órdenes a pesar de su estupidez natural. Gaturdum patug golugagdum, bagrong trakatu kagushburs. Acérquense a los elfos y enanos y esperen la orden de atacar, gritó un orco. A sus órdenes, los orcos se dividieron. Una parte de la horda persiguió a Aldril, Legolas y los hombres supervivientes de Bard mientras se dirigían a las puertas de Erebor. La verdadera batalla de los 5 ejércitos estaba a punto de comenzar. Punto de vista general. Entrada a Erebor. Rápido, rápido. Cubridlos. Rugió Kili, con voz firme pero teñida de una ansiedad que no podía ocultar. Desde lo alto de los muros, su mirada se fijó en las masas negras de orcos que se arremolinaban como una marea oscura y avanzaban ferozmente hacia los elfos. A lo lejos, el destello de las armaduras doradas de los elfos relucía bajo la tenue luz, moviéndose con disciplinada precisión mientras se apresuraban a tomar posición fuera de las puertas de Erebor. Su corazón se encogió cuando vio a Aldril en la retaguardia, protegiendo a los hombres que huían junto a los elfos. La imponente figura de Aldril exudaba una presencia peligrosa que le producía escalofríos en la espalda a Kili, incluso desde esa distancia. Sin embargo, esa presencia también despertaba algo primario en todos los que lo contemplaban: el instinto de seguir al más fuerte. Quiero luchar junto a él, era el pensamiento colectivo de quienes lo observaban. El deseo de Kili de abandonar su posición en las murallas ardía como un fuego en su pecho, intensificado por ese sentimiento colectivo. No puedo seguir escondido como una rata mientras él se enfrenta a toda esa horda, pensó, sintiendo que la impotencia le carcomía el alma. Sus manos temblaban, aferrándose con fuerza al borde de la pared, y sus ojos, una vez apáticos, ahora brillaban con determinación. Necesito hablar con Thorin, murmuró tenso, el peso de su decisión lo aplastaba como una roca. Sabía lo que significaba, sabía que desafiar a su tío podía tener un alto precio. Incluso si eso significa que me mate, añadió en un susurro apenas audible. A su lado, Philly lo escuchaba con claridad. Su rostro reflejaba la misma inquietud y ferocidad que sentía Kili. El vínculo entre ellos era tan profundo que las palabras eran innecesarias para entenderlo. Quiero estar a su lado y luchar hombro con hombro, dijo Philly en voz baja, con la mirada fija en Aldril, quien sin esfuerzo desvió la lluvia de flechas que descendía como una tormenta. No había tiempo que perder. Ambos hermanos apresuraron el paso hacia la cámara real. La orden estaba dada, ya no había razón para permanecer en el mismo lugar. La marcha de Kili y Philly pasó desapercibida para los demás, que estaban concentrados en ayudar a los elfos. Los arqueros enanos dispararon sus flechas con gran fuerza. Puede que no tuvieran la delicadeza de los elfos, pero sus fuertes manos les permitían disparar con mayor potencia. Los lanceros sujetaban con fuerza sus armas, y se oía el crujido de las astas de madera, pues sus manos callosas impedían que las astillas les hirieran. Sus ojos permanecían fijos en la marea de orcos que se acercaba. Oh, cuánto ansiaban descender y luchar junto a aquel guerrero. Entrada a Erebor. El suelo tembló bajo los pasos de los ejércitos que se acercaban. A un lado estaban los elfos, liderados por Aldril y Legolas, que se retiraban hacia las entradas del reino enano. Junto a ellos había unos cientos de hombres de la ciudad del lago que se habían unido a su causa. Todos sabían que enfrentarse al ejército orco sin caballería para apoyarlos sería una auténtica locura. ¿Pero qué podían hacer? Los orcos habían atacado como depredadores silenciosos, pillando a todos desprevenidos. Formad filas. Formad filas.
ordenó Legolas, con su pelo rubio brillando como el amanecer, iluminado por el suave sol matutino. Su presencia irradiaba una confianza serena que tranquilizaba los corazones ansiosos de los elfos más jóvenes. El agudo sonido metálico de las armaduras resonó en el aire, una sinfonía metálica que acompañó el avance disciplinado de las fuerzas élficas. Sin embargo, ese ritmo ordenado se vio eclipsado por los rugidos grotescos de los orcos, un aullido colectivo que parecía surgir del mismísimo abismo. La atmósfera estaba cargada de tensión y un hedor insoportable. El hedor de los cadáveres de orcos y wargos esparcidos por el campo de batalla impregnaba la entrada al reino enano. No había tiempo para la repulsión ni las distracciones. La carga enemiga era inminente y todos los guerreros tenían que mantener una concentración inquebrantable. Los elfos, con su gracia innata, se abrían paso entre los cuerpos desmembrados con movimientos fluidos, como si bailaran entre los restos de la batalla anterior. Aquellos cadáveres no eran más que el testimonio de una carga fallida de los orcos y sus bestias, un intento desesperado aplastado por las estrategias enanas. Mientras los elfos avanzaban con elegancia, los hombres, menos acostumbrados a semejantes horrores, tropezaban de vez en cuando con los escombros que se interponían en su camino. Heridos en la retaguardia. Resonaron las órdenes por encima del caos, y los heridos fueron rápidamente trasladados de vuelta para evitar que se desbaratara la formación. Delante, los elfos se alzaban como una reluciente muralla dorada, una barrera de disciplina y valor. Su falange, perfectamente alineada en la vanguardia, formaba una línea impenetrable, mientras que los arqueros se posicionaban detrás de ella. Las flechas ya estaban preparadas para disparar a los orcos que se acercaban, listos para desatar una descarga mortal a la orden de Legolas. Aldril se encontraba en la vanguardia, protegiendo a los hombres que se retiraban. Aterrorizados, los hombres apartaron la mirada de él, como si fueran presas que instintivamente mostraran respeto a un depredador que las protege de los demás. Esta reacción fue provocada por la abrumadora presencia que emanaba de Aldril. Sus ojos, que antes eran de un suave color ámbar, ahora brillaban con un tono intenso, casi hipnótico, mientras sus pupilas adquirían una forma de reptil, evocando la feroz mirada de un dragón. No se dio cuenta del cambio en sus ojos, pero el torrente de energía que surgía dentro de él le dijo que algo profundo había cambiado en su ser desde que absorbió la sangre de Smaug. Su temperamento, antes ansioso y resuelto, ahora se volvió frío, casi indiferente. La horda de orcos que cargaba contra él no inspiraba ni miedo ni excitación, solo un profundo y visceral asco. Era como si sus instintos lo obligaran a desdeñar a quienes consideraba inferiores. Ahora, con el poder abrumador que corría por sus venas, sabía que tenía los medios para imponer su supremacía. Las flechas que surcaban el aire en su dirección no eran más que una molestia. Con los sentidos agudizados, las percibía como si se movieran en cámara lenta, cada trayectoria trazada con claridad en su mente. Con un movimiento casi perezoso, desvió una de ellas con Angidel, su espada oscura, como si no fuera más que un molesto insecto. Una tras otra, las flechas cayeron al suelo, inútiles ante su destreza sobrehumana. La energía que había en su interior no solo le otorgaba fuerza, sino también una arrogancia que se filtraba en cada fibra de su ser. Para él, los orcos no eran más que sombras insignificantes ante el poder que ahora ejercía. Su mirada se desvió hacia atrás, cargando un peso de significado que Legolas no pasó desapercibido. El elfo de cabello platino dorado sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral bajo la mirada fría e indiferente de Aldril, pero comprendió su significado. Fuego a discreción. Ordenó Legolas. A su orden, una lluvia torrencial de flechas cayó como granizo sobre los orcos que avanzaban. Muchos fueron derribados por el devastador asalto, mientras que otros resultaron heridos y murieron pisoteados por la estampida que los seguía. Cámara real. El sonido de pasos apresurados resonó por los grandes salones, transmitiendo un aire de emociones contenidas. La luz de la mañana se filtraba delicadamente a través de grietas diseñadas a propósito para la iluminación, mientras que las antorchas parpadeantes proyectaban sombras temblorosas de dos enanos que avanzaban a toda velocidad. Sus siluetas se detuvieron ante lo que tenían delante. Thorin. Gritaron al unísono, con el miedo y la preocupación sobre ellos como un peso insoportable. Apuraron el paso hacia la figura arrodillada. Thorin. Thorin. Gritó Kili, agarrando el brazo de su tío. ¿Qué te pasa, Thorin? Su voz estaba cargada de una urgencia creciente, pero solo la respiración agitada de Thorin le respondió. Consigue un curandero. Insistió Kili a su hermano Fili, quien asintió y se dio la vuelta para marcharse.
Los planes cuidadosamente trazados se habían desmoronado, nada importaba más que el bienestar de su tío y su familia. ¡No! La exclamación aguda de Thorin dejó a Philly paralizado a medio paso. Poco a poco, el rey enano fue calmando su respiración y su figura comenzó a recuperarse ante las miradas preocupadas de sus sobrinos. La locura que una vez había brillado en sus ojos había desaparecido y había sido reemplazada por una presencia tranquila pero imponente, la esencia de un verdadero rey. No, repitió Thorin, esta vez más suavemente, casi en un susurro. Su mirada penetrante se dirigió a sus sobrinos, sus emociones tormentosas se arremolinaban como un mar en agitación. Finalmente, surgieron palabras que dejaron a Kili y Philly atónitos y aliviados. Perdóname por todo, murmuró Thorin. Sus ojos, ahora cálidos y familiares, se fijaron en los dos hermanos, tirando de sus corazones. Una chispa de algo perdido hacía mucho tiempo, la esperanza, reavivó dentro de ellos. La esperanza de ver a su tío, a su rey, verdaderamente restaurado. El momento de intimidad se vio interrumpido por el sonido distante de impactos, como olas que golpeaban contra la orilla. Los gruñidos de criaturas conocidas y gritos exasperados llegaron a sus oídos, atrayendo la atención de Thorin. La guerra continuaba, indiferente a sus batallas internas. Con una respiración profunda, Thorin se puso de pie y lanzó una mirada decidida a sus sobrinos. Parece que la guerra está lejos de terminar, dijo con voz firme pero con un tono de determinación. Es hora de que ocupemos nuestro lugar en ella. Colocó una mano firme sobre cada uno de sus hombros. Su toque transmitía fuerza y afecto. ¿Me seguirás, una última vez? 2. Punto de vista general. Los gritos ensordecedores resonaron en el desierto, que ahora se había convertido en un campo de batalla caótico. Orcos, hombres y elfos se enfrentaron en una batalla frenética. Sus gritos de guerra y el entrechocar de las armas llenaron el aire con una sinfonía de violencia. El suelo, que antes era verde y sereno, estaba empapado de sangre y cubierto de escombros, mientras las flechas silbaban en lo alto y las espadas cortaban sin piedad. Al lado oeste. Gritó un soldado desde el muro del valle. Sus palabras apresuradas estaban distorsionadas por la urgencia. Rápido. Han atravesado el lado oeste. Repetía una y otra vez, y su paso cojeando revelaba el lamentable estado de su pie, donde una flecha estaba alojada como un intruso parásito en su talón. No te rindas, recitó con la respiración entrecortada. Por favor, su voz, que antes era resonante, ahora se había reducido a un mero susurro transportado por el viento empapado de sangre y hierro, y sus ojos se llenaban de emociones. Era la primera vez que participaba en una guerra tan sangrienta. Ver morir a sus amigos lo hizo llorar por dentro. La crudeza de sus emociones fue compartida por los demás sobrevivientes de Ciudad del Lago. Aún así, tenían que resistir. Si morían, las mujeres y los niños del Bosque Negro corrían el riesgo de ser asediados por este ejército de orcos. Debo resistir, se dijo a sí mismo, blandiendo su espada. La hoja atravesó el rostro de un orco que se abalanzaba sobre él. Su movimiento le provocó un dolor agudo en el talón. Le dolía muchísimo. Su conciencia vaciló y el sonido del acero contra el acero resonó en sus oídos. La sangre que tenía en la frente le nubló la visión. Cojeando y jadeando, siguió adelante con todas sus fuerzas. Otro orco se abalanzó sobre él como una bestia voraz, pero lo detuvo la punta de su espada, que se hundió profundamente en el pecho de la criatura. Sus oídos apenas registraron el gruñido del orco cuando cayó sin vida. Con la fuerza menguante en su brazo, deslizó la espada para liberarla. Reilla, murmuró, ese nombre le trajo mucha felicidad al alma. Con un corte vertical, derribó a un orco que atacaba por detrás, pero el movimiento le provocó un dolor insoportable que le hizo temblar todo el cuerpo, lo que le hizo desplomarse en las calles en ruinas del valle. No quiero morir, Reilla, susurró, con la boca seca apenas permitiendo que sus labios se movieran. El frenesí caótico de la batalla resonó en las calles desoladas, todos ajenos al soldado que se debatía cuyo cuerpo ya no podía soportar la tensión, agravada por la dolorosa herida en su talón. La pura fuerza de voluntad lo había mantenido de pie hasta ahora. Una lágrima recorrió su camino desde el ojo hasta la mejilla. No quiero morir, repitió con la voz cargada de dolor y desesperación. Le había prometido a Reilla que después de esta batalla se casarían y tal vez, tendrían hijos. El mero recuerdo de su sonrisa le traía paz. Perdóname, Reilla. No pude cumplir mi promesa, pensó mientras, con la vista cada vez más apagada, vio a un orco que cargaba contra él con una espada en alto. Reilla, susurró una última vez, cerrando los ojos. Pero para su sorpresa, el dolor esperado nunca llegó. Algo le hizo abrir los ojos con dificultad.
La visión que tenía ante sí lo dejó atónito, con las pupilas dilatadas por la incredulidad. La bestia que se había preparado para quitarle la vida ahora yacía en el suelo con una daga. Sí, una daga incrustada en la espalda. Pero eso no era lo impactante, era quien lo había salvado. ¿Era un enano? ¿Un niño? No, ahora con un poco más de claridad, podía verlo. Era ese pequeño Ovid del que algunos se burlaban, afirmando que las guerras no eran para los pequeños. Qué irónico, pensó mientras observaba cómo la pequeña figura luchaba contra otro orco. Los movimientos ágiles del Ovid aprovechaban al máximo su pequeño tamaño, lo que hacía que fuera difícil golpearlo. En poco tiempo, el pequeño Ovid había derribado a 3 orcos. 3 observó cómo el Ovid, ligeramente sin aliento, se acercaba a él. La esperanza brillaba en sus ojos. Con una sonrisa satisfecha, el Ovid se agachó. ¿Estás bien?, preguntó. El soldado no pudo responder. La boca seca y la visión abrumadora lo habían dejado sin palabras. Con los últimos restos de su fuerza de voluntad, logró pronunciar una sola palabra, llena de significado. Gracias. Gandalf. Gritó Bilbo. Hay más heridos aquí, dijo, apoyando al agradecido soldado. De alguna manera, esas palabras lo llenaron de un profundo sentido del espíritu. La naturaleza desinteresada de Bilbo, incluso en medio de la guerra, decía mucho sobre el gran corazón de Bilbo Bolsón. Gandalf lo había visto desde el principio, y por eso este Ovid los había acompañado en la búsqueda para recuperar Erebor. Tal era la lealtad del pequeño que arriesgó su seguridad para intentar ayudar a un amigo a recuperar la cordura. Ahora, en medio de este caos sangriento, el altruismo de Bilbo brillaba con fuerza, formando un marcado contraste con los cobardes que abandonaban sus puestos y dejaban a sus camaradas a merced de los orcos. Gandalf finalmente entendió las palabras de Aldril. Una acción no necesita ser grandiosa para lograr un gran cambio. ¿Cuánta razón tenía? Gandalf ahora podía verlo en todo su esplendor. El pequeño acto de Bilbo de ayudar a los heridos había despertado el espíritu guerrero en quienes lo observaban. Gandalf observó cómo quienes habían planeado huir regresaban ahora con renovada determinación y fiereza. Imaginó sus pensamientos. ¿Cómo podemos huir mientras alguien tan pequeño nos ayuda y lucha con tanta valentía? Date prisa, Gandalf. Lo instó Bilbo. Sus ágiles pies parecían bailar por el campo de batalla, un marcado contraste con lo que había sido antes, un Hobbit cobarde y tímido transformado en uno valiente y feroz. Sin duda, Aldril fue una buena influencia para Bilbo, pensó Gandalf, blandiendo su bastón y enviando a volar a 2 orcos desprevenidos que se acercaban por detrás. Siguieron adelante, luchando y ayudando en lo que podían. No importaba cuántos orcos derribaran, parecía que no habría fin para ellos, una plaga que los abrumaba lentamente. Mientras apoyaban a los soldados en la muralla, Bilbo encontró un momento, mientras derribaba a un orco, para contemplar la vasta oscuridad que envolvía no solo el valle sino todo Erebor. Se le cortó la respiración y, por primera vez, un pensamiento se coló en su mente. ¿Podemos ganar? Rápidamente se quitó ese pensamiento de la cabeza. No podía permitirse el lujo de perder la concentración, especialmente con el mago gris a su lado brindándole tanta protección. Entonces, cuando miró a lo lejos, vio una pared dorada cerca de las puertas de Erebor. La visión lo impactó como un rayo. Los elfos liderados por Aldril. Exclamó con gran preocupación. Aldril estaba en formación con los elfos, esperando la inminente carga, y Bilbo no sabía qué hacer. No se le ocurría ninguna manera de ayudar a su amigo, así que miró rápidamente a Gandalf. Por supuesto, Gandalf también había visto a Aldril junto a los hombres y elfos que esperaban cerca de las puertas de Erebor. Solo podía rezar para que Thorin entrara en razón y dejara que los enanos se unieran a la batalla. Eso, sin duda, cambiaría el curso de lo que parecía una batalla perdida. Entonces ocurrió, un sonido retumbante silenció el campo de batalla. El grito de guerra de una trompeta. El sonido fue tan poderoso que el campo de batalla se paralizó. Los orcos, confundidos, miraron a su alrededor, confundiéndolo con órdenes de su general, Azog, momento que fue aprovechado por los elfos y los hombres, que atacaron con mayor fervor, como bestias hambrientas de sangre. Un distraerse en el campo de batalla es el peor error que se puede cometer, pero los orcos no eran conocidos por su inteligencia. Tal vez los primeros orcos, creados y comandados por Melkor, habían sido más astutos, pero estos no. Los largos años habían disminuido la magia oscura que había en su interior y, como resultado, su inteligencia también se había desvanecido significativamente. Pronto, todo el mundo oyó un fuerte estruendo, como si se hubiera derrumbado un muro.
A lo lejos, a las puertas de Erebor, una nube de escombros oscurecía la vista. Pero si se prestaba más atención, se podía ver a los elfos en formación separándose para crear una gran abertura, de la que emergió un número abrumador de enanos, liderados por Thorin Escudo de Roble. Uno a su carga se unieron los elfos y los hombres de ambos flancos, comandados por Aldril y Legolas, quienes avanzaron a gran velocidad junto al rey enano. Dos era un espectáculo no visto desde la primera edad. Hombres, elfos y enanos, unidos, luchando codo con codo contra las fuerzas oscuras que tan fervientemente buscaban despojarlos de su libertad. Punto de vista general. Ante la carga enana, Aldril, junto con Legolas, mantenían la formación de elfos y hombres. Los pasos pesados del ejército orco anunciaban una tormenta de muerte y el suelo temblaba bajo su inmenso número. Sin embargo, la imponente presencia de Aldril encendió una chispa de fuego ardiente en los corazones de los afligidos. Su imponente figura, de pie ante ellos, fue una inspiración. Aldril no vaciló. Con su espada en alto, envió un mensaje que todos entendieron. No te rindas. Ese simple gesto repercutió en las filas de elfos y hombres. Sus ojos, antes nublados por pensamientos de derrota, ahora brillaban con la ferocidad de guerreros que no se rendirían y lucharían hasta la muerte. «Preparaos», ordenó Aldril. La horda de orcos estaba a punto de chocar con ellos. Sus instintos agudizados irradiaban una presión abrumadora sobre los orcos incautos que se atrevían a fijar su mirada en él. Muchos retrocedieron, pero fueron tragados por la masa que avanzaba, probablemente aplastados hasta morir, si sus gritos agonizantes eran una indicación. Y entonces sucedió. Un poderoso impacto hizo temblar a los hombres y a los elfos. Un tsunami de orcos se lanzó hacia adelante en un choque salvaje y caótico, tan incontrolable como las olas que se estrellan en la orilla. Aldril aprovechó el momento y saltó al aire. Su magnífica esgrima se desplegó en pleno vuelo mientras giraba 180 grados y desenvainaba su segunda espada. Anglachel y Angirel brillaron en todo su esplendor. El reflejo del sol sobre las espadas les otorgaba un resplandor único. Ese brillo por sí solo infundía pánico en los orcos lo bastante tontos como para mirarlas. Un miedo y un dolor viscerales parecían atravesarles el ser. Los gritos de agonía resonaban entre las tropas orcas, un sonido que algunos interpretaron como una melodía de muerte. Todo esto era obra de Aldril, quien, a pesar de estar rodeado por la horda, se movía libremente como el viento de la mañana. Dondequiera que aparecía su figura, volaban cabezas y sangre. Una danza mortal de esplendor se desenvolvió ante los ojos de elfos, hombres e incluso enanos, quienes lanzaron flechas para proteger a las huestes élficas. Esto los llenó de esperanza. «Rodeadlo», gruñó uno de los líderes orcos, uno de los muchos subordinados de Azog. Como se había dicho, los orcos eran tontos. Sin líderes, huirían. Incluso si se vieran superados, huirían. No se parecían en nada a los hombres, los elfos o los enanos que luchaban hasta el último aliento. No, estas criaturas eran cobardes dominados por el miedo. Tal vez la Tierra Media hubiera caído ante Sauron si la primera generación de orcos creada por Morgoth aún hubiera estado viva. ¿Me rodearán?, murmuró Aldril en voz baja. Las palabras calmadas enfriaron la poca racionalidad que tenían los orcos que los rodeaban. Su voz distante reflejó el cambio producido por la sangre de un dragón fusionado. «No sois más que unos asquerosos parásitos», se burló, hundiendo a Anglachel en el pecho de un orco. Después agarró la cara de la criatura, apretándola con tanta fuerza que el sonido del metal al doblarse y los rugidos desesperados del orco indicaron su sufrimiento. Con una pequeña contracción de su agarre, Aldril aplastó la cabeza del orco. «Vamos, venid a por mí», gritó en completo éxtasis. Por alguna razón, todo en él había mejorado. Fuerza, agilidad, reflejos. Su estado de trance se hacía más intenso cuanto más luchaba. Esta exhibición de poder y ferocidad paralizó por un momento a los orcos que lo rodeaban. Solo mirar esos ojos dicromáticos los hacía temblar. Una figura ilusoria parecía surgir detrás de Aldril, un dragón majestuoso con escamas de un rojo púrpura intenso. Ese fue el punto de quiebre para algunos, que se dieron la vuelta y huyeron. No estaban luchando contra un humano. Esto era una bestia. Los que ignoraron a los orcos que huían se preguntaron por qué sus camaradas corrían aterrorizados, con el rostro marcado por un profundo miedo, como si el propio Sauron hubiera aparecido en el campo de batalla. Como un presagio divino que presagiaba una calamidad, se escuchó un estruendoso grito de batalla. «¿Quién te dio permiso para correr? Enfréntate a mí». Con una tremenda explosión, un grupo de orcos salió volando. Incluso con los cascos puestos, el miedo grabado en sus rostros era evidente.
La onda expansiva telequinética reapareció, despejando una parte de la horda de orcos y dándoles a los elfos y a los hombres un momento para respirar. Con un tajo de Angirel, 2 orcos fueron decapitados. La brecha estaba creada. Los elfos se defendieron con gran habilidad, rompiendo la salvaje carga de la vanguardia orca. Algunos humanos cayeron, pero en una situación tan desesperada, escapar sin pérdidas era casi imposible. Con los brazos abiertos, como si abrasara el campo de batalla, Aldril dio una orden que resonó en los corazones de los defensores. Cargar. Llena de un profundo espíritu, la falange élfica cargó con fuerza y empaló a los orcos que se acercaban. Los ágiles movimientos de los elfos les permitieron retraer sus lanzas rápidamente, por lo que con cada movimiento, un orco era empalado. Mientras tanto, los humanos mantuvieron su posición en la retaguardia, esperando el momento adecuado para apoyarlos. Mientras los elfos avanzaban con el fuego de la esperanza ardiendo en sus ojos, un fuerte sonido detrás de ellos podría haberlos distraído si no fuera por el grito de Aldril. Abre un pequeño espacio. Vienen los enanos. Con el espacio abierto, Aldril observó con alegría y energía cómo Thorin emergía de Erebor, junto con el resto de la compañía, montados sobre cabras de batalla y jabalíes. La escena se desarrolló casi en cámara lenta ante los ojos de Aldril, y la mirada de Thorin no pasó desapercibida para Aldril. El enano le sonrió antes de levantar su espada en alto. Su majestuosa presencia captó la atención de los humanos en la retaguardia, así como de los arqueros elfos. A mí. A mí. Elfos y hombres. A la carga conmigo. Los ánimos de los hombres y los elfos se elevaron aún más. Los humanos agarraron sus armas con fuerza y, junto con el ejército enano que se desplegó como un torrente de guerra, cargaron hacia adelante. El espacio abierto les permitió pasar a través de la falange élfica, mientras que los orcos, distraídos, no pudieron recuperarse a tiempo. Thorin fue el primero en atacar, seguido por todos los demás enanos. Los hombres, incapaces de contenerse por más tiempo, saltaron más allá de los bordes de la falange y se unieron a la carga de los enanos. Al lado de Thorin estaba Dain Pie de Hierro, mientras que Fili y Kili lo flanqueaban, acabando con los orcos con una coordinación natural. Con un corte de su espada, Thorin derribó a un orco que cargaba contra él, solo para mirar hacia arriba y ver el rostro de su salvador y amigo. «Llegas tarde, Thorin», dijo Aldril con indiferencia, dando un paso atrás. Era como si la bestia primigenia que una vez mostró se hubiera escondido para no molestar a sus aliados. «Aldril, mi buen amigo». Thorin, todavía montado en su cabra de batalla, se detuvo antes de acercarse con una risa llena de júbilo y alivio. «Perdóname por lo de antes», dijo. «No estaba en mi sano juicio. Eso ya no importa, Thorin. Pero si quieres compensarme, añade un poco más de oro al contrato». Con un gesto de la mano, Aldril desestimó el comportamiento anterior de Thorin. Él sabía mejor que nadie que todo se debía a la locura del oro. Considéralo hecho. Con un tajo hacia la derecha, Aldril derribó a un orc que se abalanzó sobre ellos con las fauces abiertas de par en par, partiéndolo en dos de un solo movimiento limpio. Al igual que Aldril, Thorin blandió su espada y golpeó a un orco en el pecho. La criatura rugió antes de caer, pero el líder enano lo remató. «Por cierto, si buscas al grande, está allí», dijo Aldril después de hacer una pausa para concentrarse en la pelea. Señaló hacia la montaña del sur, donde se habían levantado carteles que indicaban órdenes. Mientras ambos miraban hacia la ladera de la montaña, el cielo, que alguna vez fue brillante, se oscureció. Las oscuras criaturas voladoras habían hecho su aparición. «Maldita sea», murmuró Aldril con una sonrisa irónica. Pero al mismo tiempo, un hermoso canto de águila resonó en el campo de batalla. «Las águilas. Las águilas han llegado», gritó un soldado humano, cautivado por la majestuosa visión de aquellas magníficas bestias cuyas plumas brillaban intensamente. El impacto en el aire no se hizo esperar. Los gritos de las criaturas oscuras resonaron mientras muchas de ellas caían bajo las poderosas garras de las águilas. «¡Qué vista tan magnífica!», pensó Aldril mientras esquivaba el martillo de un troll de batalla. El cuerpo del troll estaba cubierto de placas de metal, pero no servía de mucho. Aldril, con gran fuerza, arrojó a Angirel contra la cara del troll, atravesándola al instante. Con un movimiento de su mano, Angirel, todavía en el aire por la fuerza del lanzamiento, regresó obedientemente al agarre de Aldril. «Entonces, vayamos por el gran jefe y terminemos esto». 1.